Me llamo Marina Soler y tenía 25 años la noche en que mis padres me llevaron a cenar para decirme que era adoptada. Mi madre sonrió cuando dijo que solo me habían tenido por las ayudas económicas. Mi padre deslizó los papeles por el mantel. Ya habían presentado todo para borrarme de sus vidas. No lloré. No dije una sola palabra durante casi un minuto. Pero aquí está lo que ninguno sabía. 6 meses antes de esa cena había encontrado a mi familia biológica y esa noche los había sentado 3 mesas detrás de la silla de mi madre. Ella todavía no se había girado. Lo que pasó cuando por fin lo hizo es la razón por la que estoy aquí, 6 años después, contándote todo esto. Bienvenida a Historias de Desasosiego, donde contamos historias de familias sobre límites, dignidad y el momento en que alguien deja de encogerse para caber en un sitio que nunca le ofrecieron. Si alguna vez has tenido que ganarte tu lugar en la mesa de tu propia familia, esta historia es para ti. Deja un comentario y suscríbete. El restaurante se llamaba El Mirador y nunca antes me habían llevado allí. Lo eligió mi madre, lo cual debería haber sido mi primera señal, porque Isabel Soler no gastaba dinero en mí sin un motivo. Llevaba el jersey de cachemira gris que guardaba para funerales. Mi padre, Fernando, había reservado la mesa a su nombre, no al mío. No había cartel, ningún globo, ningún pastel. Para una cena de cumpleaños, la mesa estaba extrañamente vacía y el aire entre mis padres tenía esa cortesía calculada de quienes están a punto de leer un veredicto. Sabía distinguir una cena de una deposición y aquello tenía temperatura de deposición. Coloqué mi bolso junto al vaso de agua. Dentro llevaba una carpeta manila fina y discreta. Mi madre la miró de reojo y supo que era un currículum. No tenía idea de lo que yo había metido dentro. Hay que entender cómo eran los cumpleaños en nuestra casa para comprender por qué no me sorprendí. De pequeña, mi cumpleaños era una vela, no como tradición, una vela clavada en una magdalena de supermercado que mi madre compraba de camino a casa. Mientras tanto, mi primo Álvaro tenía fiesta con mago y buffet, porque Álvaro era el hijo de mi tía Clara y Álvaro era de sangre. Cuando cumplí 8 años, pregunté si podía tener una fiesta también. Mi tía respondió por mi madre. Solo podemos hacer una cosa especial al mes, cariño. Lo dijo con amabilidad. Esa fue la parte que más me enseñó. Lo amable que pueden sonar las personas mientras te explican el espacio que ocupas. A los 9 años dejé de pedir pastel porque hacer la aritmética más fácil para todos era la única moneda que tenía. Eso es lo que ocurre cuando creces siendo útil. No te das cuenta de que te han puesto precio hasta que alguien lee el número en voz alta. Y al otro lado de ese mantel blanco podía sentir que mi madre se preparaba para leerlo. Abandoné esa casa la semana que cumplí 18 años, con 2 bolsas y una aceptación de una escuela de formación que yo misma había tramitado. Trabajé de noche en una farmacia y estudié por las mañanas. Terminé un ciclo de auxiliar jurídica mientras servía mesas los fines de semana. Lo pagué todo yo. A los 25 era auxiliar jurídica en un despacho de sucesiones. Pasaba mis días organizando qué ocurre con la vida de una persona cuando ya no puede sostenerla. La ironía era esta. Podía fijar un límite perfecto para un desconocido, pero no era capaz de pedirle a mi propia familia que me quisiera. La única persona a la que llamaba era mi abuela Pilar. Todos los domingos a las 4, sin falta. Cuando tenía 12 años y lloraba en su cocina porque Álvaro me había dicho que no era una Soler de verdad, ella tomó mi barbilla y dijo la frase que llevé conmigo 13 años. Te eligieron, cariño, no te recogieron. Pilar murió cuando yo tenía 23. En el plazo de un mes, mis padres se mudaron silenciosamente al chalet de la calle Mayor, la casa conectada al nombre de Pilar, de formas que yo entendía mejor de lo que ellos creían. En uno de nuestros últimos domingos me dijo, me aseguré de que nunca tengas que pedirle a nadie tu propia vida. Pensé que lo decía como ánimo. Tardaría 6 meses en descubrir que lo había dicho literalmente por escrito y ante notario. El año antes de cumplir 25, mi familia empezó a enfriarse de manera coordinada. Mi tía Clara usaba en el grupo familiar una palabra que nunca había usado, sangre. Las personas no suelen enfriarse según una agenda. Esto era planificado. Cuando mi teléfono se iluminó en marzo con el nombre de mi madre y una voz 3 grados más cálida, sentí el pequeño clic frío de una cerradura girando. Queremos llevarte a celebrar los 25 como es debido, dijo. Dije que sí, dulcemente como ella me había enseñado, sentada en el aparcamiento del Mirador esa noche. Lo que yo tenía miedo de perder no tenía valor en euros. Tenía miedo de perder la última idea de que había pertenecido a algún sitio. Para esa herida apuntaban y lo sabían. Lo que no calcularon fue que yo ya había cerrado. 6 meses pueden hacer eso si las personas adecuadas te encuentran. Entre el pan y el plato que nadie acabaría comiendo, Isabel juntó las manos. Siempre hemos hecho lo mejor que hemos podido por ti. Te dimos un techo, una educación. Luego hizo una pausa,
tomó un sorbo y dijo la frase que abrió la puerta a todo. Hay algo, Marina, que deberías haber sabido hace mucho tiempo. Eres adoptada. Te adoptamos cuando eras un bebé. Me observó esperando el derrumbe. Aterrizó, pero yo llevaba 6 meses sabiendo esto ya. Se inclinó hacia mí y pronunció la frase que escucharé el resto de mi vida: solo te tuvimos por las ayudas. Sonrió cuando lo dijo. Ese fue el detalle que al final me liberó. Una mujer no sonríe al dar la peor noticia de tu vida, a menos que la haya ensayado suficientes veces. En esa sonrisa vi la forma completa de todo. No había sido una hija que los decepcionó. Había sido un activo que había terminado de depreciarse. Fernando explicó la aritmética: subvenciones de adopción, ventajas fiscales, las expectativas de Pilar que adoptarme les había ayudado a cumplir. Me quedé quieta y dejé que la aritmética de mi infancia se reorganizara en su verdadera ecuación. No habían sido pobres. Habían guardado la diferencia entre lo que cuesta un hijo y lo que un hijo genera. Luego mi madre llegó al fondo. Ya tienes 25 años. Mantenerte ya no nos aporta nada. Lo dijo casi con pesar, como quien señala que un cupón ha caducado. Fernando sacó un fajo de papeles y los deslizó por el mantel. Ya hemos presentado todo para formalizar las cosas. No aparecerás en el testamento. Leí el encabezado en 4 segundos y vi lo que habían hecho. Habían presentado los papeles contra el instrumento equivocado. Habían gastado buen dinero borrándome de un patrimonio irrelevante, dejando completamente intacto el documento que decidía todo de verdad. No los corregí. No le dices al otro lado que han demandado al demandado equivocado. Les dejas terminar. Para explicar lo que había en mi carpeta, tengo que llevarte 6 meses atrás. Después de que Pilar muriera, me registré en el registro de adopciones. 8 semanas después llegó una carta de Laura Heras, escrita con una letra cuidadosa y redondeada. Había pensado en mí cada mes de marzo durante 25 años. Si alguna vez quería conocerla, haría cualquier viaje sin expectativas. Y al final añadió una línea que leí tantas veces que el papel quedó blando: nunca dejé de guardarte un sitio. 3 días después llegó el segundo sobre. Por hábito profesional pedí el expediente del patrimonio de Pilar y encontré el calendario de distribución del fideicomiso familiar de Pilar Soler. Las distribuciones de cuidado a Fernando e Isabel Soler cesarán en el 25º cumpleaños de la beneficiaria, momento en el cual el remanente pasará a mi nieta Marina, custodiado por un fiduciario que ellos no podían tocar, programado para salir de sus manos exactamente en la fecha que habían elegido para esa cena. 2 sobres en una semana. Uno me decía de dónde venía, el otro me decía con la firma notariada de mi abuela exactamente lo que mis padres estaban a punto de perder. Tomé un día libre, llevé los documentos a una abogada y le pagué de mis propios ahorros para confirmarlo. Su testamento era irrelevante para el fideicomiso. Quería 3 cosas en una carpeta: la carta de retención, el calendario del fideicomiso y mi certificado de nacimiento original con el nombre de Laura Heras. La noche en que mi madre reservó el mirador, llamé a Laura: ¿vendrías a mi cena de cumpleaños? No vaciló: ¿a qué hora y dónde nos arreglamos? Y añadió: sería un honor estar presentes cuando dejes de necesitarlos. Reservé una segunda mesa. Mesa 9, 3 mesas detrás de la reserva Soler en la parte delantera. Les dije a Laura, a su madre Marta y a su hermano Pablo que llegaran un poco después y me dejaran ir hacia ellos cuando estuviera lista. Conocí a Laura por primera vez en una cafetería a mitad de camino porque ella no quería que yo condujera demasiado. Tenía mi barbilla y mi manera de quedarme callada cuando sentía demasiado. En 6 meses construimos algo con cuidado. Descubrí que tenía un hermanastro, Pablo, de 20 años, que me mandó memes antes de una semana. Descubrí que Marta era una mujer pequeña y feroz que al conocerme dijo: pero si aquí estás, como si solo me hubiera extraviado un rato. Nunca me pidieron nada. Laura me dijo la tercera vez que nos vimos: te hemos guardado un sitio, cariño. Nunca se lo dimos a nadie más. La voz de mi tía Clara llegó por el altavoz del bolso de mi madre: la sangre cuida de la sangre, Marina. No lloré. Solo tomé un sorbo tranquilo de agua. Y observé algo cruzar el rostro de mi madre que nunca había visto: decepción con la actuación. Había escrito esta escena con una chica sollozando y la chica no lloraba. Luego llegó Clara en persona con Álvaro, directa al grano: la sangre cuida de la sangre. Miré a mi tía, que había explicado a una niña de 8 años por qué no valía una fiesta, y sentí como la última obligación dentro de mí cedía. No eran personas que estaba perdiendo, eran personas que estaba dejando en el suelo. Mi padre, en voz muy baja: solo para mí, tu abuela te quería. Se detuvo ahí. Esperé de verdad, pero miró a mi madre, la vio observarlo como quien vigila que no se acerque a la carretera, y le vi elegir. Se echó hacia atrás.
La frase murió en su garganta. Mi madre sacó una página más. Es solo un acuse de recibo. Fírmalo. Era una renuncia disfrazada. Quería mi firma mientras todavía sangraba. Dejé el bolígrafo donde estaba. Le hice a mi padre la pregunta que lo cambió todo, con la voz que uso cuando en el despacho he encontrado el fallo en un expediente. Papá, ¿bajo qué instrumento presentasteis los papeles, vuestro testamento o el fideicomiso de la abuela Pilar? La mesa enmudeció de una manera nueva. En 8 palabras, les había dicho 3 cosas para las que no habían presupuestado. Que yo sabía que había diferencia entre los 2 instrumentos, que sabía cuál importaba y que lo había sabido el tiempo suficiente para aprender el vocabulario de corrido. Entonces abrí la carpeta sin aspavientos. Extendí 3 páginas sobre el mantel blanco, la carta de retención, el calendario del fideicomiso y mi certificado de nacimiento con el nombre de Laura Heras, donde mi madre había asumido que estaba el suyo. No señalé nada. Dejé que el papel hiciera su trabajo. Los ojos de mi madre fueron primero al calendario. La observé llegar a las palabras, el remanente pasará a mi nieta Marina. El color le abandonó el rostro de arriba abajo, como si bajaran una persiana. Mamá, dije con suavidad, presentasteis los papeles contra la familia equivocada. La que me borró siempre fue la más pequeña. La observé ensamblar el cuadro. El chalet de la calle Mayor, financiado por el fideicomiso, las distribuciones terminando esta noche, el remanente pasando a la hija de la que acababa de decir que había terminado, y la renuncia que no habría valido nada. La crueldad había sido gratuita, el error había sido caro. Su rostro se reorganizó y extendió la mano para tomar la mía. Seguimos siendo tus padres. Somos familia. La palabra familia de la boca que 20 minutos antes había dicho, solo te tuvimos por las ayudas. No tomé su mano. La posición más fuerte en cualquier sala no es la que tiene el número más grande, es la que no necesita el número en absoluto. No necesitaba el remanente de Pilar para ser libre. Y eso era lo que mi madre no podía sobrevivir entendiendo. Cerré la carpeta, recogí las 3 páginas sin prisa y conservé el bolígrafo colocándolo junto al plato de ella. Me puse de pie sin drama. Le dije a dónde iba con las palabras más sencillas que tenía. Mi familia biológica está sentada 3 mesas detrás de ti. Ella creía que estaba representando mi repudio ante desconocidos, pero lo había representado al alcance del brazo de las personas que llevaban 25 años guardándome un sitio. La observé girarse despacio, con los hombros de cachemira rotando. Y allí en la mesa 9 estaban Laura, Marta y Pablo, que habían estado allí todo el tiempo observando con calma porque les había pedido que me dejaran ir hacia ellos. Laura se encontró con los ojos de mi madre. No la fulminó. Solo miró a la mujer que había criado a su hija con una vela y una calculadora, y luego me miró a mí y todo su rostro se abrió como una ventana en primavera. Los ojos de mi madre fueron de la barbilla de Laura a la mía, haciendo las matemáticas del parecido. Vi el momento en que comprendió. Su boca se abrió y no salió nada. Por primera vez en toda mi vida, mi madre no tenía guión. En el silencio donde debería haber estado su siguiente frase cruel, una silla raspó en la mesa 9. Se pusieron de pie los 3, no para armar una escena, sino para estar de pie cuando yo cruzara la sala hacia ellos. Marta primero, luego Laura, luego Pablo golpeándose la rodilla en su prisa. El restaurante había enmudecido, ese silencio de desconocidos que sienten que algo verdadero está ocurriendo. Y yo pasé junto a mi madre, todavía medio girada, junto a Clara, junto a mi padre, que alzó los ojos y luego los bajó, eligiendo la comodidad una última vez. Cuando llegué a ellos, Marta tomó mi cara entre las 2 manos, como solía hacer Pilar, y Laura retiró la silla vacía junto a la suya. La 4ª silla que le habían pedido al camarero que pusiera, aunque su reserva era para 3. Y dijo las palabras que había escrito bajo su nombre en aquella primera carta: te hemos guardado un sitio. Siempre lo hicimos. Me senté en el sitio que había estado esperando toda mi vida, a la mesa que me había querido antes de saber si alguna vez llegaría. Fue entonces cuando mi madre perdió su compostura delante de todos. Escuché su voz resonar por el comedor. Después de todo lo que pagamos, después de todo lo que hicimos por ti. Cada persona en ese restaurante observaba a una joven sentada tranquilamente con personas que la adoraban y a una mujer mayor gritando sobre todo lo que había pagado. No existe ser humano que al escuchar eso piense: ahí está la familia de verdad. La dejé agotar las palabras. Y cuando volvió el silencio, caminé de vuelta a la mesa delantera y dejé sobre el mantel una sola página, el calendario del fideicomiso, boca arriba. Puedes quedarte con este. Querrás entender lo que terminó hoy y lo que no. Los miré a los 2 y dije la única frase que había preparado de antemano: vosotros me tuvisteis por las ayudas. Ellos me guardaron un sitio.
Me di la vuelta y caminé de vuelta a la mesa 9 y no miré atrás ni una sola vez. Me volví a sentar junto a Laura. Marta me había pedido una porción de tarta de chocolate y Pablo le había clavado la velita del restaurante. Una sola vela encendida. La simetría me atrapó en la garganta. Laura se inclinó. Soplala, cariño. Pide un deseo. Me di cuenta de que no tenía ninguno. Ya lo tenía. El fideicomiso hizo exactamente lo que mi abuela construyó que hiciera. En mi cumpleaños, las distribuciones a Fernando e Isabel Soler terminaron en la fecha que Pilar había notariado 2 años antes de morir. El remanente pasó a mí intacto. Porque no puedes desheredar a alguien de un fideicomiso que no controlas. Mis padres vendieron el chalet de la calle Mayor menos de un año después. No demandé a nadie, no publiqué nada, simplemente dejé de contestar y dejé que el silencio fuera el límite. ¿Qué es el único tipo que aguanta de verdad? Mi padre me envió un mensaje semanas después. 3 palabras, lo siento mucho. No respondí. Y supe que cuando Clara intentó movilizar a la familia para impugnar el fideicomiso, fue Fernando quien lo cerró, diciéndoles que su madre había tenido todo el derecho a dejar su dinero donde quisiera. Tenía razón. También, como siempre, iba un año tarde diciéndolo cuando ya no le costaba nada. Laura y yo hablamos todos los domingos a las 4, la hora que antes guardaba para Pilar. Marta me enseñó a hacer su sándwich de queso. Pablo todavía manda memes y en algún cajón de la cocina de mi nueva familia hay un álbum de fotos que ya no cierra porque por fin tiene suficientes páginas. Ser útil era lo único que mis padres querían de mí. Ser querida era lo único que nunca había tenido. Me llevó 25 años y una cena terrible aprenderlo. Quien solo te tiene por los beneficios ya te ha dicho en el lenguaje más claro que existe que nunca fue tu familia. Esta es mi historia. Una vela durante 24 años y una mesa entera que las encendió todas sin que nadie se lo pidiera. Si alguien en tu vida solo te valora cuando eres útil, toma esto como señal de que dejes de hacer audiciones para un sitio que ya mereces. No tienes que ganarte a las personas que te quieren. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario, dale a suscribirse y te veo en el próximo.